A lo largo de la historia, la familia ha funcionado como el núcleo principal en donde los individuos retoman valores, actitudes y comportamientos propios de la enseñanza, que trasciende de generación en generación. Es aquí en donde nace la importancia de la empresa familiar, la cual funciona como organización económica, en donde la participación accionaria se concentra en una sola familia. El día de hoy, responderemos a preguntas como lo son: ¿qué significa gobierno familiar? ¿Cuáles son los organismos que lo integran? ¿Cuál es la importancia de la propiedad y su legado? De la mano de nuestros panelistas invitados. Mayra Guerrero Cervantes, contadora pública y auditora por la Universidad de Monterrey, cuenta con estudios de posgrado en Derecho de la Empresa, es socia de la firma Arellano, Elías, García, Guerrero. Cuenta con experiencia en asesoría a diversas empresas mexicanas y de participación extranjera, así como a sus inversionistas en diversos aspectos de carácter fiscal. Ha estado involucrada, entre otras funciones, en la administración patrimonial, el cumplimiento en materia fiscal y la planeación operativa de este tipo de organismos, a fin de conformar equipos enfocados en la salvaguarda del patrimonio. Jesús Vargas Gutiérrez, ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana, cuenta con diplomado en logística de negocios por parte del ITAM. Es egresado del programa de alta dirección de empresas D1 por parte del IPADE. Su formación se complementa con diferentes programas de desarrollo humano en temas de coaching y programación neurolingüística. Cuenta con experiencia como asesor, consejero, coach y capacitador de directivos en empresas del sector público y privado. Ha participado en más de 70 proyectos y ha capacitado a más de 2.000 personas en temas de negocios, capital humano y desarrollo de procesos de gobierno familiar. Ha participado como conferencista en temas de negocio, procesos de negocio, logísticos y de gobierno familiar. Bienvenidos. Gracias por haberse conectado a este seminario con Saeta Consulting, en que los estamos invitando a una conversación que tendremos con Mayra Guerrero y Jesús Vargas, nuestros invitados de hoy, para conocer elementos esenciales acerca de las empresas familiares. Entonces, quisiéramos comenzar. Por favor, los panelistas Jesús y Mayra, y quien me acompañará en esta conversación, que es Leticia Cervantes. Si tienen alguna dificultad para abrir su cámara, por favor aprovechen ahora y ábranla para que puedan estar a la vista de todos, y comencemos la conversación. Y me gustaría preguntarle a Jesús, en primera instancia, ¿qué cosa podemos entender por una empresa familiar? ¿Qué es una empresa familiar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchas bien, Orlando? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Agradezco a Saeta, te agradezco a ti en lo personal y con quien vamos a estar intercambiando ideas, tanto con Leticia como con Mayra. Espero que sea una buena oportunidad. Y ya concretamente respondiendo a tu pregunta, bueno, ya lo comentaban en el mismo video. Una empresa familiar es aquella donde la mayoría de la propiedad se ostenta en una sola familia. Cuando hablamos de mayoría, pensemos en el 51% de las acciones. Generalmente una de las características que tienen las empresas familiares es que tienen más, pero por lo menos si tienen ese 50 más 1, ya son consideradas empresas familiares. ¿Ok? Hay otros 3 elementos que también forman parte de lo que es una empresa familiar.
Si me permites tantitito, te voy a compartir una pantalla para que todos podamos ver a lo que me estoy refiriendo. Permítanme un segundo, nada más les pediría si lo estamos viendo. ¿Sí lo vemos? Bueno, como no los veo a ustedes en este momento, voy a suponer que sí lo vemos. Entonces, finalmente yo les decía que una empresa familiar definitivamente tiene otras 3 características más. Y una es que la proporción del patrimonio familiar en la empresa es muy, muy alta. Esto es una de las características fundamentales, es decir, un empresario, director, fundador en una empresa familiar, no se va a cruzar de brazos ante la posibilidad o ante el tema de una crisis y lo va a enfrentar con todo lo que tenga que hacerlo. Y entre ellos está el propio patrimonio de la familia. Ya seguramente Mayra nos comentará más de esto, pero esta es una de las situaciones que la caracteriza. Otra es que la dirección de la empresa es dirigida por los miembros de la familia. La gran mayoría es dirigida por el fundador y por su familia nuclear. Sin embargo, puede haber que con el paso del tiempo existan otras figuras de dirección importante, pero siempre habrá la presencia de la familia. Y la tercera y última es que normalmente en estas empresas están inmersos siempre en el proceso sucesorio. Sea de una primera generación, es decir, de un fundador a una segunda generación, que serían los hijos, o hasta una tercera, cuarta, quinta, como lo queramos ver. Siempre la familia participa en este proceso. Eso es básicamente, Orlando, lo que significa una empresa familiar en términos generales. Oye, hasta donde recuerdo, México es uno de los países donde más se han estudiado las empresas familiares. O sea, no el que más, pero sí recuerdo que es un país donde se le ha dedicado bastante atención en la empresa familiar. ¿Cómo está esto a nivel mundial? Bueno, mira, te lo comentaría yo, si hay un mapa, voy a volver a compartir. Yo creo que esto es importante, rápido lo hacemos. Perdón. No te preocupes, mira, yo creo que es mejor, porque es más sencillo explicarlo. Tienes razón, a nivel de Latinoamérica, quizá México sea el país donde más se ha trabajado en temas de empresa familiar. Sin embargo, no es de los países, evidentemente, donde más se tiene esta situación. Déjame ver si lo traigo por aquí. Aquí está. Bien, lo voy a hacer más rápido, entonces les explico las flechitas ya sobre la marcha. Pero bueno, el tema que les quiero decir es que sí, en Latinoamérica, en efecto, México está representado básicamente con mucha formación, hay consultoría ya especializada y hay mucha formación por parte de instituciones educativas que son muy serias. Pero el origen de todo esto, Orlando, viene desde Inglaterra y viene por la parte de Estados Unidos. Son donde yo he visto a través de redes y a través de pláticas y a través de cursos, donde más investigación hay hecha, donde más asociaciones de empresas familiares como tal existen y están consolidadas, donde hay procesos de consultoría ya de mucho tiempo, digamos, por lo menos desde los años 80, y hay un tema de Family Office ya consolidado ahí, y hay incluso hasta certificaciones, tanto para las familias que son empresarias como para los asesores o consultores en empresas familiares. De estos dos se integran a un tercer elemento más, yo lo voy a llamar así, que es España. España a nivel de países de habla castellana, España es la líder, sin duda alguna, en lo que es este avance de empresas familiares. Tiene exactamente lo mismo que tiene Inglaterra y Estados Unidos, pero adicionalmente tiene una relación con gobiernos estatales muy, muy fuerte. Si tú vieras lo que hacen las asociaciones de empresarios familiares con sus gobiernos locales y regionales, te quedarías impactado de todo el avance que están teniendo. Todo esto confluye en lo que yo le estoy llamando ahora el hub de las familias empresarias y es Miami. En Miami está llegando información propia de Estados Unidos, de Inglaterra y de España.
Y de ahí se está lanzando a países de Latinoamérica. México como cabeza de lanza, pero también hay fuerte impacto en la parte de América Central y América, llamémosle Sudamérica, pero en la parte norte. Y la parte de Sudamérica del Sur, aunque Brasil tiene mucha presencia y Chile también, yo he visto hasta ahora que Argentina ha tomado una ligera ventaja, ¿no? Pero en términos generales, así, este mapa que les pongo aquí es más o menos cómo están ocurriendo las cosas hoy en día en temas de gobierno familiar. Con eso te comento que sí hay el liderazgo, pero hay que entender que en México arrancó esto, pues probablemente en los 85. O sea, sí ya lleva tiempo, pero aún sigue siendo algo muy, muy joven. Pero hay una cosa que me parece importante y es, hay que distinguir a la hora de estructurar una empresa y de dirigirla entre empresa familiar o empresa de otro tipo, o qué cosa tienen en común y qué cosa podría diferenciar a una empresa familiar de una empresa que no lo sea. Bueno, mira, básicamente todas las empresas, llamémosle familiares, es decir, que tenga esta característica de que la mayoría de la propiedad se ostenta en una sola familia, como cualquier otra que pudiera tener multisocios, multiaccionistas o una transnacional o lo que fuese que se instale en México, debe de hacerlo a través o en el cumplimiento de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y ahí está bien establecido lo que son los organismos de gobierno. Lo que pasa es que a veces luego no nos enteramos mucho, pero ahí están. Básicamente es toda empresa, te digo, familiar o no, debe de cumplir con estas características que vienen en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es decir, debe de haber una asamblea de accionistas, debe de haber un consejo de administración. Eso es básicamente los dos órganos fundamentales. ¿Okay? Ahora, claro, el rector siempre será la asamblea de accionistas, ¿no? Evidentemente. Y después vendrá el consejo de administración y de ahí vendrá la administración ya per se del negocio. En la empresa familiar hay un tema que la hace totalmente distinta. Fíjate que curiosamente yo te decía que en los 80 empieza a ver todo esto. En realidad sí. O sea, ya se vienen estudiando las empresas familiares desde antes, pero un modelo que se logró conceptualizar fue en 1982 más o menos, que lo hizo Harvard, con una persona de apellidos David y otra Tagliuri, que forman algo que ya seguramente todos conocen, que es el modelo de los tres círculos, que por un lado tienes la empresa, que por otro, la propiedad, la empresa, y ahora tiene un componente nuevo que se llama la familia. Entonces, ese componente nuevo que se llama familia, muy al inicio, Orlando, cuando son empresas quizás de un fundador nada más, esos órganos o esos organismos de gobierno que le llamémosle corporativos, casi son los mismos de los órganos de gobierno familiar. Los órganos de gobierno familiar evidentemente son un espejo. Mira, te lo voy a mostrar también rápidamente. Yo creo que va a ser mucho más sencillo explicarlo así. Ok. Si tú ves, normalmente estos son el gobierno corporativo en una empresa como la que te estoy diciendo, en cualquiera. Siempre están los accionistas y los dos organismos importantes son la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración. En ese orden, y como los ves, es el orden de mando, digamos, o la línea jerárquica. El último es el equipo directivo. El equipo directivo ya es el director general, todo ese equipo directivo y abajo viene toda la organización completa. Por el lado de la empresa familiar, estos son los organismos, la Asamblea de Accionistas Familiares y el Consejo Familiar. Yo te decía que en un inicio, el Consejo Familiar tiene tanto impacto en la Asamblea de Accionistas como en el Consejo de Administración, porque al ser empresas jóvenes, casi que cuando tú implementas un Consejo de Administración, estás haciendo un paralelo, un Consejo Familiar. Cuando estás hablando de la Asamblea de Accionistas Familiares, pues prácticamente es la Asamblea de Accionistas como la conocemos, ¿de acuerdo?
porque no hay una diferenciación tan grande. Por eso yo digo que a veces son como un espejo y en etapas iniciales estos organismos casi que serían lo mismo. ¿Dónde empieza el diferenciador, Orlando? Cuando empieza a crecer. Y empieza a crecer la empresa no solamente en números, sino también en su condicionante de aceptar miembros familiares. Cuando hay cada vez más familia involucrada en la empresa y también hay más familia que depende de alguna u otra forma de la propiedad de la empresa, entonces estos órganos se hace más evidente la necesidad de separarlos. Y entonces se crea un consejo familiar que realmente tiene como objetivo ver y armonizar todos los conceptos y todos los puntos que se ven en una familia. El consejo familiar es la fuente para un family office, por ejemplo. El consejo de administración es un organismo, mucho más orientado a la administración. Entonces, yo te digo, cuando las empresas empiezan a crecer, las empresas familiares, es muy natural que esto se divida. Y se divide así como te lo estoy poniendo. Una asamblea de accionistas familiares y un consejo familiar, que obviamente personas que participan en el consejo familiar van a poder participar en la asamblea de accionistas, lógicamente, y también personas que trabajan en el consejo familiar pueden hacerlo en el consejo de administración. Lo que sí se evita en todo momento es que la familia tenga contacto directo con el equipo directivo y con la administración del negocio. Lo tiene con la propiedad y lo tiene con el negocio, pero siempre a través de la asamblea de accionistas y del consejo de administración. No sé si te confundí, Orlando, o con esto más o menos te dejé más pero claro. ahí viene el tema ahora, que es el de la propiedad y qué cosa es propiedad de la empresa y qué cosa es propiedad de la familia. Creo que Mayra en este campo tiene mucho más experiencia y me gustaría oír su opinión con respecto al esquema bueno, qué cosa es el patrimonio y qué cosa es la propiedad que tiene la familia y qué parte de esa propiedad es la empresa, cómo se combinan estas cosas. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, mira, Orlando, de entrada, el patrimonio, la palabra patrimonio viene del latín, su etimología es del latín, y verdaderamente estaba conceptualizada de los bienes que se transmitían hacia los hijos de los ascendientes, ¿no? Entonces, de entrada podemos hablar de que en su concepto original el patrimonio estaba orientado a algún tema familiar. Ya yo creo que en derecho y en doctrina ya reciente ya podemos hablar a lo mejor del patrimonio o como tú lo comentabas, de propiedad, y muchas veces también hablamos de propiedad o de patrimonio dentro de una sociedad. Sin embargo, el origen era dentro de la familia. La palabra patrimonio venía hecha para eso, ¿no? Entonces, ¿qué es el patrimonio el patrimonio familiar? Es el conjunto de bienes que realmente están a nombre de la familia o que pueden considerarse como parte de. Ahora, esto es muy importante porque generalmente cuando estamos hablando de empresas familiares podemos llegar a decir que el patrimonio o los bienes que son parte de la empresa también forman parte de la familia y esto no es así. Hay que hacer una diferenciación muy, muy enfática en lo que verdaderamente es o se puede considerar dentro del patrimonio. Y, por ejemplo, ahí sí podemos hablar de que las acciones de la empresa forman parte del patrimonio familiar. No obstante, los bienes que tienes dentro de la empresa, ya que es como una sociedad individual, como un ente jurídico distinto, esos van a pertenecer a ellos. Ahora, es algo bien, bien interesante porque dices, bueno, hay una excepción muy, muy importante que para considerarse dentro del patrimonio, verdaderamente tienes que tener con qué demostrar que forma parte del patrimonio. Es decir, tú tienes que tener una documentación legal suficiente para poder considerar que eso forma parte de. No es como, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Generalmente muchos de nosotros hemos intentado adquirir un seguro de hogar. Cuando tú llegas a cualquier institución aseguradora y le dices que quieres un seguro de hogar, lo primero que te dicen es claro que sí. Nada más, por favor, dígame cuáles son los bienes que están dentro de su domicilio. Y generalmente se refieren al menaje de casa. Y es cuando te atoras porque dices, ok, ¿qué documentación le voy a dar para confirmar cuál es el valor del bien? Y eso es lo que tiene que pasar, eso es lo que hay que cuidar mucho dentro del patrimonio. Desde
guardar a lo mejor, tener los comprobantes desde facturas, desde los contratos correspondientes y todo lo que avale que realmente forma parte del patrimonio familiar. Nos ha tocado muchos casos en donde pues van pasando de generación en generación y llegas a un punto en el que, bueno, ok, vamos a hacer el inventario de los bienes. Y resulta que, no, no somos dueños de un terreno por acá, o somos dueños de este coche, o somos dueños de diferentes bienes. Pero a la hora que se les pide la propiedad o lo que estábamos mencionando de la documentación respecto de, resulta que sí, es el terreno y yo lo estoy considerando dentro del patrimonio, pero está a nombre de mi sobrino. O el coche que utilizo, que yo lo estoy considerando dentro de mi patrimonio, y está a nombre de la empresa. Y eso es muy común y verdaderamente no es así. En todo caso, ese bien pues es parte de los bienes de la empresa. Eso justamente es lo que creo que pasa mucho, que se confunde la empresa con la familia y las familias terminan por tener las cuentas de la empresa como si fueran propias y los bienes de la empresa como si fueran propios. Leticia, aprovechando que estás aquí, Leticia es una gran experta en temas fiscales y me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué impacto tiene esto fiscalmente cuando no hay delimitación entre lo que pertenece a la empresa y lo que pertenece a la familia? Buenas tardes, encantada de participar esta tarde en este espacio que está dedicado a las familias que dedican gran parte de su vida al desarrollo de negocios y quiero señalar la importancia de estos escenarios en donde las familias no solamente desarrollan un negocio que sea proveedor de su propia familia, sino que hay una generación de empleos, que hay una derrama económica y que definitivamente los negocios familiares de nuestro país generan bienestar social. Entonces, estos espacios, para mí la invitación, Orlando, es de gran valor y ojalá y podamos verdaderamente sembrar algún concepto que ayude, apoye, que agregue valor a los empresarios y también a los contadores, que aprovecho, sé que hay varios contadores, hoy es el Día del Contador, un fuerte abrazo, el reconocimiento también para ellos, porque no existiría el control de los negocios y de las familias sin la participación de todos ellos. Entonces aprovecho el momento para saludarlos. Y como tú bien dices, si hay un impacto, ya no soy tan experta fiscal, estoy ahorita en un proceso de transición y creo que esa respuesta en el impacto fiscal yo la quisiera pasar a Mayra, pero sí debo de decirlo que de alguna forma el tener el reconocimiento de qué es del lado de la empresa o de los negocios y qué es del lado de la familia, nos permite planear, nos permite ver la sucesión, nos permite establecer el deseo que tenemos de ejecución sobre cada uno de nuestros bienes. Los que tenemos una generación, los que tenemos 2 generaciones, sabemos y velamos por que todos estos trabajos que realizamos, porque realmente trabajamos para generar valor, para generar un patrimonio y para que tengamos esa derrama en la familia. Esa es la idea de los negocios familiares, no solamente el sustento de cada día, sino la trascendencia del negocio. Y para trascender tenemos que ser organizados, tenemos que ser congruentes con la planeación, estar claros en que las cosas se dan en la medida en que los objetivos los tenemos claros. En ese momento, para las familias empresarias, cuando el objetivo está claro, todos los esfuerzos, todos los pensamientos y todas las acciones se dedican al cumplimiento del objetivo. Entonces, tener documentos, claridad, qué es del negocio, qué es de la familia, el impacto fiscal, que ahorita lo tocará Mayra puntualmente, también es de alguna manera algo que tenemos que tener claro y sobre todo tenerlo claro para que podamos cumplirlo a cabalidad. Es decir, si planeamos bien, tenemos nuestro patrimonio, cumplimos con la parte fiscal, seguramente la sucesión será mucho más amigable y trascenderá más en las siguientes generaciones
de una familia. Mayra, eso que decía Jesús del Family Office, ¿cómo se relaciona con esto? Mira, realmente el Family Office yo lo tengo como algo muy sencillo. El Family Office es un centro estratégico de mando. Es el centro estratégico donde se tiene que manejar el patrimonio. Así como nosotros o dentro de una sociedad se tiene una estructura, como ya lo mencionó Jesús ahorita, que bueno, fue muy específico para la parte del consejo y demás, también tiene una estructura de administración. Ya a lo mejor estamos pensando que dentro de una sociedad se tiene un área de finanzas, un área de administración, un área operativa, un área fiscal, obviamente, un área contable. Y verdaderamente el Family Office es exactamente lo mismo. Tendríamos que pensarlo como una réplica de las áreas que tienen que tener involucradas de una sociedad para la correcta administración de sus bienes. Es igual dentro del patrimonio de la parte familiar. El Family Office debe de estar diseñado para poder administrar el patrimonio y debe de tener las áreas correspondientes. ¿Por qué? Porque cada área tiene su especialidad. No muchas veces la oficina familiar se confunde un poco y es como que, bueno, nada más la parte administrativa. Y no, verdaderamente tiene que tener las áreas bien divididas, que trabajen en conjunto. Por eso tiene que ser muy estratégica. Ahora bien, por ejemplo, el área financiera muchas veces el tema del Family Office se va más por el área de finanzas para la administración y para hacer crecer el patrimonio. Pero como bien ahorita lo comentaba Leticia, también tenemos que ver que el enfoque global que podamos darle es lo que también va a hacer que crezca. No nada más es ver en dónde vamos a invertir y que crezca más. Si no tenemos administrado de la manera correcta, al final algo va a fallar y es muy probable que ese patrimonio pueda llegar a perderse. Entonces, es importante tener un área contable que se encargue del valor o de darle un valor al patrimonio. Es importante tener un área legal que ayude también a tener debidamente fundamentado que realmente es parte del patrimonio de la familia. Es importante tener una parte administrativa que también pueda coadyuvar con muchos de los elementos que se dan dentro de casa, porque también parte del Family Office es la administración, incluso del personal que trabaja para la familia. En el caso, por ejemplo, si pensáramos en que alguno de los miembros de la familia necesitara un enfermero, pues bueno, también del Family Office debería de poder administrar a lo mejor la parte de seguridad social y demás prestaciones, de sueldos, es parte de las labores del Family Office. Y pues obviamente tenemos... Estoy viendo que tiene que haber una administración distinta en la empresa de lo que es la administración de los bienes de la familia, que no se pueden mezclar esas dos cosas, o no se deben mezclar, me parece. Exactamente, es distinto y por eso hacemos el énfasis en un inicio que los bienes que son propiedad de la empresa son propiedad de la empresa. El patrimonio debería de manejarse de una manera independiente. No es la misma, como lo comentaste, no es la misma chequera. No podemos decir que es patrimonio de la familia o no puedo decir que es mío si la chequera está a nombre de la empresa, que también es otra de las cosas que se da. Y por lo tanto la administración, para también dejar bien delimitado eso, es importante que la administración de los mismos bienes que forman parte del patrimonio y que forman parte de la empresa esté completamente dividida. Hay una cosa, Jesús, que te escuché decir el otro día y me parece que puede estar vinculado a esto. Y es que sorpresivamente, al menos para mí, la mayor parte de las empresas familiares que fracasan es por problemas emocionales y por problemas de desacuerdos entre la familia. Sí, así es, Orlando. Fíjate que es algo bien curioso. Hay mucha estadística de la parte de la empresa familiar, muchísima. Yo te podría decir en términos generales que una empresa familiar simple y llanamente le da trabajo al 73% de la población en México. A población económicamente activa, perdón. El 73% recae en la empresa familiar. Más del 60% del Producto Interno Bruto lo generan las empresas familiares. Este es un dato que pudiera ser nacional y hasta mundial, que es más del 90% o el 90% cercano,
de las empresas que cotizan en bolsa son empresas familiares. Entonces, pues la empresa familiar está inmersa en todo. Realmente son menos las que son familiares que las que son, las que no son familiares que las que son familiares, ¿no? Entonces, sí, en efecto, uno de los temas que recurrentemente sucede, y me voy a tomar las palabras de Mayra. Mayra decía que un family office es el centro de control estratégico. Yo te diría que el consejo familiar es el centro de control emocional. Muchos de los problemas que se suceden al interior de una empresa los traemos directamente de la familia y lo traemos a través de cuestiones tan sencillas como algún malestar que se generó con el tiempo, alguna cuestión que no me hizo sentir bien hace muchos años y yo la traigo hoy en día a la empresa y la saco en la empresa y la saco en las reuniones de la empresa. Y aunque yo tenga un comité directivo muy formal con mis directores y mis gerentes y hablemos de negocio y veamos la estrategia y la operación de la empresa, etcétera, siempre salen algún tipo de rencilla, algún tipo de cuestión ahí atorada en la familia que hace que no se llegue a un buen acuerdo. Eso es muy común en las empresas familiares. O sea, esto que te estoy diciendo es el pan nuestro de cada día. Entonces, así como existe en los organismos de gobierno corporativo y los organismos de gobierno familiar, por eso te decía, se separan por esa necesidad de que en algún momento uno es muy alineado hacia los resultados de la empresa y el otro es alineado totalmente a la armonización de la familia. Entonces, hay un montón de conflictos en la familia, en la que tú me digas. Siempre hay conflictos. Y lo que hace el consejo familiar, desde el punto de vista de armonizar, es tratar de resolver los conflictos de la mejor manera posible hasta donde podamos hacerlo, porque no todos los conflictos se van a poder resolver. Ya toda la parte mecánica, lo que hace los organismos de gobierno corporativo, están alineados a reglas muy específicas. No hay manera de salirse de ahí. O sea, es como dicen by the book, ¿no? En el caso de la familia, es totalmente guiado por las emociones. Entonces, mientras más maduros sea una familia en término emocional, mejores resultados traerá la empresa. Mientras más inmadura es, la posibilidad de conflictos que se lleven de la familia a la empresa aumenta tremendamente, exponencialmente. Y esos conflictos son los que a la larga hacen que las empresas desaparezcan. No desaparecen normalmente de la primera generación a la segunda, porque la relación padres e hijos suele ser buena en la mayoría de las familias. Este tipo de conflictos mayores suceden cuando ya involucramos primos, es decir, cuando ya estamos en la tercera generación, que se llama consorcio de primos. Es decir, ya no está casi, es probablemente el dueño ya ni siquiera esté operando. Realmente esté la dirección en la segunda generación y entrando a la administración de la empresa en la tercera generación. Ahí es cuando se dan los choques mayores. Oye, Mayra, aquí hay una parte porque creí entender que toda esta estructura del Family Office puede contribuir a organizar los presupuestos de la familia, a hacer crecer el patrimonio e incluso a protegerlo también de una manera organizada. ¿Cómo funciona esto? Así ese es el deber ser del Family Office. Ahora hay algo bien interesante también, Orlando, que el Family tiene que ser, todo el tema patrimonial tiene que ser hecho a mano. Y yo creo que Jesús va a coincidir conmigo en ese sentido. Cada una de las empresas tienen sus necesidades distintas, incluso edades. La conformación de cada una de las familias es particular. Entonces, el family tiene que obedecer también esa línea. Tiene que estar enfocado y tiene que estar direccionado a cumplir las necesidades de esto. Sin embargo, sí tiene que tener cierta estructura, como bien lo mencionaba hace un rato, una estructura a lo mejor operativa que se encargue más de los asuntos de la casa, por decirlo de alguna forma, una parte financiera que les ayude obviamente a invertir y a hacer crecer el patrimonio como tal, la parte fiscal que siempre es muy importante
Y yo creo que también es una de las cosas por las que sugerimos, porque también una de las preguntas que nos han hecho mucho es, bueno, ¿y mi contador puede hacer esta función? Y sí, obviamente el contador es muy importante. Sin embargo, el Family Office está diseñado, te digo, de una forma más estratégica, que tenga una visión distinta y mucho más completa. Probablemente el contador nada más se encargue de ver el valor del patrimonio. No obstante, la administración que va a depender del Family Office tiene que verlo, incluso las necesidades de la familia en forma global. No nada más el área fiscal, no nada más el área contable, sino también la parte financiera, también la parte de administración. Y eso permite que la planeación sea mucho más sencilla y mucho más eficiente. Oye, aquí hay una pregunta de uno de los participantes. Creo, Jesús, que tal vez tú la puedas responder mejor, acerca de cómo se puede facilitar la transición de la dirección de la empresa, del dueño, a uno de los hijos o uno de los familiares que realmente no fue fundador del negocio, no tiene toda la experiencia de dirección y sin embargo el dueño tal vez por su edad o tal vez por el agotamiento, si se queda, pueda frenar la empresa. ¿Cómo facilitar esa transición? Claro, Orlando, bueno, voy a tratar de ser breve, pero pues eso prácticamente es todo una tesis. Bueno, tiene que ver mucho con el tema de los conflictos que estábamos platicando. Normalmente cuando un empresario inicia un negocio, lo inicia siempre pensando en el corto plazo, en el sentido de decir que es una fuente de proveeduría para la familia. Bueno, para él, quizá, y después para la familia. Con el tiempo eso se va transformando y empieza a convertirse en una necesidad de ver crecer a la empresa para hacerla trascender en el tiempo. Y estamos hablando entonces de un inicio de un legado. No me voy a meter ahorita con la parte patrimonial, sino simple y llanamente con el tema de empresa. Entonces, el empresario lo que hace es, desde temprana edad, tratar de involucrar, en la generalidad de los casos, en temprana edad va a tratar de involucrar a sus hijos. Lo va a hacer llevándolos de repente un día o 2 días a la semana en vacaciones, o ya más grandes, a lo mejor les va a pedir que vayan a trabajar en época de vacaciones en algún momento. Y los hijos finalmente se van involucrando en el tema familiar. Eso no quiere decir que les va a gustar, solamente quiere decir que ya se involucraron en el tema de la empresa familiar. Saben que la empresa es importante, saben que es su patrimonio, saben que ellos en algún momento podrán llegar a ser dueños, propietarios, seguramente, pero no necesariamente quiere decir que quieran trabajar en la empresa. Ese es un escenario. El primer escenario es, pues está muy bien, me encanta que mi papá sea un exitoso empresario, pero a mí me gusta, no sé, voy a decir una tontería, a mí me gusta correr autos, entonces, pues yo voy a ser corredor de autos y mi sueño es ser corredor de autos y no voy a participar en la... Estoy poniendo un ejemplo bastante tonto en ese sentido, ¿no? Pero bueno, tratando de dejarlo así como claro. Puede ser que yo tenga más hijos y puede ser que de esos 2 hijos más que tuviéramos, a pesar que fuera una familia de 3, uno me dice, no, gracias. Los otros 2 me dicen, órale, sí nos interesa, a mí, yo sí quiero participar. Pero vamos a encontrarnos en el escenario 2, probable, no tengan el talento. Es decir, los puedes formar con el tiempo, los puedes educar, de que de hecho ese es un compromiso que debe de suceder siempre, pero no necesariamente podrá ser un buen sucesor, ¿no? Entonces dices, ching, pues tengo otro problema grave. Ahora, ¿cómo le hago con mi familia si no puedo hacer que ellos sean los directores de la empresa? ¿Cómo cuido todos los elementos para que el legado perdure, la empresa perdure en el tiempo y crezca, ¿no? Bueno, tenemos otro caso más. Puede haber familiares que digan, oye, a mí sí me interesa, pero no quiero ser el director. Entonces, bueno, ese es otro escenario distinto. Puede haber otro escenario que te diga, oye, no, sabes que yo no quiero participar en la empresa, pero sí quiero ser propietario. Entonces, bueno, habrá que ver a esa familia y ver cómo ayudamos a los hijos para que sean buenos dueños, no para que sean buenos
administradores. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que, bueno, el peor de los escenarios es que nadie quiera, ¿no? Y sí existe, Orlando, créemelo, existe, y es un golpe durísimo para el dueño que diga yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Me maté por esto, y ninguno de mis hijos tiene el menor de los intereses en dedicarse. Por supuesto, si quieren ser propietarios, por supuesto, si quieren seguir recibiendo las rentas del negocio, pero no les interesa participar. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que es bien complejo. Es muy complejo. No hay una solución escrita que una familia pueda decir, pues aquí hay un libro que dice cómo hacer un protocolo y voy a hacer el protocolo, ¿no? Que ese es un órgano de gobierno, digamos, el protocolo de accionistas. Lo voy a hacer. Y puede haber una guía, ¿no? De hecho yo tengo una guía que pronto saldrá al público, pero bueno, yo tengo una guía. Pero eso no quiere decir que es aplicable a todas las familias, es una guía, ¿no? Y eso es lo que debe de entender la mayoría de los empresarios. No es sencillo, no es nada sencillo, pero tienen que hacerlo. Porque yo te lo he platicado, creo en alguna ocasión, Orlando, que la sucesión, hay solamente dos tipos de sucesiones. La planeada y la que se da por muerte. No hay más. Entonces, pues ya que cada empresario decida, en el mejor de los sentidos, de qué lado quiere estar, ¿no? De la que soluciona y prevé o de la que le deja un problema a la familia o a los hijos, ¿no? Está bien, gracias. Mayra, casi estamos terminando, pero hay un tema práctico que yo creo que le puede interesar mucho a la gente, porque suelen haber operaciones entre la gente de la familia, entre miembros de la familia y la empresa. ¿Cómo se administra esto? ¿Cómo se regula esto? Ahí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que también es parte de lo que se maneja dentro del gobierno familiar y es la interacción que tiene que hacer el gobierno junto con el family y de establecer los protocolos adecuados, porque los protocolos tienen que ir no nada más dentro de la empresa o del actual, sino también de este tipo de operaciones. Hay operaciones que se hacen entre los mismos miembros de la familia y son muy comunes. Generalmente, por ejemplo, uno de lo más de lo más básico, las transferencias que le hace el señor a la señora, que se quedan ahí porque pues generalmente tienen una mesada, entonces cada mes van pasando las transferencias y resulta que al final del año ya fue una cantidad mucho mayor a la que está permitida por la ley y generalmente no se hace nada. Entonces, de repente llega la Secretaría de Hacienda o el SAT y resulta que le emite un requerimiento a la señora porque pues tiene muchos ingresos. Y ya pasó, realmente hace unos años hubo una especie como de cacería de señoras que jamás habían estado de alta cuando se hizo todo el match con el sistema financiero y dices, oye, bueno, pero es que esto no es un ingreso y realmente no se sabe que si no lo declaras o no lo pones dentro de la declaración anual, te lo van a convertir en un ingreso. Entonces, desde operaciones tan básicas como esa, que es lo más común, y como otras tantas, muchas operaciones entre padres e hijos, generalmente que se hacen transferencias y demás, que nunca se hace un contrato de donación, que es algo muy, muy, muy importante. Hay operaciones que a lo mejor se pueden dar de préstamo entre los otros miembros de la familia, que también si se quedan, ahora sí que no se hacen contratos y demás, y es un poco más complicado tener pues un protocolo dentro de que pueda llevar a tener orden. Lo que te digo, el Family Office definitivamente tiene que tener la administración de todo lo que sucede con el patrimonio. Entonces, tienes que ir avanzando hacia allá. Puede ser que lo hagas mediante contratos, que generalmente te digo, como lo comentamos ahorita, los contratos de donación, contratos de préstamo. Y esto también, el tema de los préstamos también se da mucho entre las sociedades, no nada más entre los miembros de la familia. Resulta que la empresa necesita fondear. De alguna u otra forma, la empresa necesita ahorita efectivo. Y se hace muy sencillo que de la chequera del señor se haga la transferencia
y resulta que nunca se registró. Entonces el contador pues asume que es un préstamo y lo registra como préstamo, pero luego resulta que ya nos dio un impacto fiscal porque ya generó ajuste anual por inflación y hizo otras tantas cosas. O tú que eres experto en el área de precios de transferencia, ¿qué pasa ahí con los intereses y demás? Que ahorita nos podrás dar tu opinión al respecto. Y se queda en una especie de limbo que nunca se soluciona y que luego nos da un tema mayor dentro de la empresa, que resulta que tenía un préstamo, pero no, que al final decidimos que era una capitalización, que mejor emitimos acciones. Todo esto hay que preverlo, hay que hacerlo con calma, hay que hacerlo como ya medido y con orden para que se pueda dar de manera más natural y sobre todo lo que comentábamos en un inicio, verdaderamente tener soportado el patrimonio. Lo que decías de los protocolos me parece fundamental, porque aquí justamente hay un comentario de uno de los participantes que lo que es de todos no es de nadie y al final sí, se convierte en un problema porque todo el mundo piensa que tiene el mismo derecho y nadie contribuye de la misma forma para incrementarlo. Y entonces ahí vienen los problemas emocionales que creo que citaba Jesús, ¿no? Sí, aquí hay otro comentario, dice que en caso de conflictos internos ya en una segunda o tercera generación, ¿cómo deben decidirse? Se recomienda que un comité formado por externos esté involucrado periódicamente. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, quiero entender que la pregunta va por la parte de la sucesión. Bueno, en general yo lo que diría es que nunca va a ser más sencillo conforme vayan avanzando las generaciones. Eso sí es un hecho. Mientras más generaciones haya, va a ser un poco más difícil. Los conflictos internos y externos en una segunda o tercera generación siempre se deben tratar a nivel del consejo familiar. O sea, si son conflictos de la familia, se trabajan en el consejo familiar. El consejo familiar generalmente está formado exclusivamente por integrantes de la familia que es dueña o que no es dueña, sino generalmente hay personas que por su liderazgo emocional y por su influencia en la familia están ahí. También hay y llega a haber consejeros externos, pero generalmente son personas mucho más orientadoras que personas dedicadas al negocio. Son, digamos, personas más expertas en el manejo de conflictos y negociación de conflictos que en temas de negocio de empresa. Ese es un poco la situación. Pero en sí es la propia familia, en su consejo, quien debe de resolver esos temas. Siempre hay ayuda de facilitadores, pero siempre es la familia. Y solamente, porque eso no se ve a nivel del consejo de administración, porque el consejo de administración lo que hace es seguir lo que le dice la familia a través del protocolo de accionistas, concretamente. Pero es en el interior de la familia donde se hace esto. Y sí, lo mejor es ayudarse, porque cuando ya están muy dañados las relaciones en la familia, siempre un tercero, yo no diría un árbitro formal, pero sí un tercero, puede ayudar a que esto se dé de mejor manera. No sé si más o menos por ahí pude responder la pregunta. Esperemos. Leticia, ¿tú querías comentar algo? Sí, le quiero pedir a Mayra, hablando de los bienes que forman parte del patrimonio, tú señalabas atinadamente en uno de tus comentarios la importancia de tener los documentos legales que amparen esa propiedad o el bien. A mí me gustaría que pudieras, en la experiencia que ustedes tienen, señalar o listar cuáles son los bienes más comunes que se pueden considerar como parte del patrimonio y pues comentar algunos aspectos de la relevancia tanto documental o fiscal que estos particulares, en forma particular, cada bien debe de cumplir. Bueno, yo creo que definitivamente yo creo que dentro del patrimonio puede haber cualquier cantidad de bienes. Yo ahorita, en un inicio se consideraba a lo mejor nada más bienes materiales o corpóreos,
Ahorita la realidad es que hay incluso marcas que pueden formar parte del patrimonio y no necesariamente de la empresa. Entonces, dependiendo del tipo de bien, es la documentación legal o el soporte que se necesita para cada uno, incluso contable y también fiscal, legal y contable. Entonces, por ejemplo, lo más común en la mayoría de las familias es el tema de los inmuebles. Y los inmuebles, es necesario que todos los inmuebles estén a nombre de alguno de los miembros de la familia, lo que comentábamos. Lo que está a nombre de la empresa es propiedad de la empresa. Lo que está a nombre de la familia es propiedad de la familia. Entonces es importante, por ejemplo, en el caso de inmuebles, contar con las escrituras correspondientes. Y bueno, ahorita en este caso también a lo mejor con los timbrados en el tema fiscal y en el tema contable. En el caso también de instrumentos financieros o de cuentas, pues también que estén a nombre de los miembros de la familia y que los beneficiarios sean también los mismos miembros de la familia. Marcas, patentes, cualquier cosa que se tenga que documentar dependerá definitivamente del tipo de bien, de la información que se requiera. Pero, por ejemplo, si se desarrolla una marca, pues definitivamente también es importante tener el registro del INPI, si no, no podrá tener ninguna validez. Bien, en el caso tanto de los activos fijos como de los activos intangibles, sabemos que el patrimonio puede haber sido formado a través de los años. Y en todo caso tienen escrituras o tienen algunos elementos, pero que no necesariamente dejan ver o nos permiten conocer el valor actual. ¿Cuál es la recomendación ahí para que las familias tengan considerado el valor de su patrimonio? ¿Qué tendrían que hacer o qué recomiendan? Bueno, de entrada yo creo que es muy importante el tema de la contabilidad patrimonial. Es algo que no es muy común actualmente. Te digo, va más, porque la contabilidad patrimonial va más allá de que el contador mande las declaraciones o que cumpla con las obligaciones fiscales. La contabilidad patrimonial verdaderamente es evaluar cada uno de los bienes que forman parte de la familia. Y son muchísimos. Ahorita mencionábamos algunos, también incluso puede ser que tengas un Picasso colgado en la sala y obviamente también tiene un valor, ¿no? Entonces, el tener la evaluación de cada uno de ellos y tener un registro para eso, porque la administración y todo, la administración del patrimonio definitivamente tiene que estar basada en conocer ese valor. Ahora, definitivamente también es importante señalar que los bienes pueden ganar o pueden perder, o sea, tienen una plusvalía o simplemente cambian de valor. Y eso también tiene que ser reconocido y tiene que ser reconocido de acuerdo con el tipo de bien. No es lo mismo, por ejemplo, tener un bien inmueble que probablemente en una enajenación las mismas leyes me permitan valuarlo a tener otro tipo de, a lo mejor un coche que pues, al contrario se deprecia, ¿no? Oye, hay un Muy bien, entonces... Perdón, tú ibas a decir algo más. No, bueno, yo creo que, vaya, concentrando la opinión de las referencias que nos da, la importancia de conocer el inventario, que forma parte del patrimonio, conocer el valor, tener un registro, identificar también cada uno de los documentos que amparan la propiedad, parte muy importante que todos podemos hacer como familia, incluso aunque no seamos empresarios, ¿verdad? Porque luego de pronto podemos, como comentaba Mayra, requerir un seguro en donde se nos hace fácil haber comprado o adquirido algunas cosas que no podemos en un momento dado demostrar. Yo quisiera hacer la última pregunta, Mayra, y es, las recomendaciones que darían a las familias empresarias que tienen estos patrimonios, que tienen acciones, que hacen un plan familiar y de sucesión en materia fiscal. ¿Cuál sería la recomendación? Yo creo, hay recomendaciones que van vamos a decir, en la parte actual y también en la parte sucesoria. Jesús comentaba, como decía, que nada más hay una sucesión planeada y otra que no, simplemente no lo es, que se causa por muerte. Y en la parte fiscal es exactamente lo mismo. Puedes planear y puedes
ver de manera que se pueda hacer una transición que no sea muy costosa, o puede ser tanto como se pueda. Ahora, tenemos una ventaja todavía en México, que no hay un impuesto como tal, un impuesto a las herencias. Eso es una ventaja, pero verdaderamente dentro del Family Office se puede dar la circunstancia de que puedas planear el tema fiscal porque conoces todos los bienes que hay. Entonces, desde la previa, desde que todavía están los bienes dentro de la familia, puedes planear de una manera más consciente cuál va a ser tu carga tributaria, incluso dependiendo de los ingresos, de cada uno de los ingresos de la persona. Porque no es lo mismo si vas a vender un inmueble, por ejemplo, y que sepas que el dueño o el propietario tiene una tasa del 35%, a que se pueda hacer a lo mejor una donación a alguien que tenga una tasa que a lo mejor ronde entre el 10 y el 15%. Entonces, sí es importante ver si es en la parte actual, en la parte futura, donde se pueda hacer esa planeación. Muy bien, adelante, Orlando. Oye, no, que nos hacen aquí una pregunta, que ¿cuál sería el análisis de costo-beneficio para separar los bienes de la familia de los bienes de la empresa? Creo que más o menos lo comentaron, pero si lo puedes puntualizar es un poquito mejor para que esa pregunta que nos hicieron quede bien clara, ¿no? La separación de los bienes entre el patrimonio. Yo creo que lo importante o lo que va a ser más relevante es verdaderamente ver o definir a nombre de quién está. Entonces, los bienes que son de la familia al final tienen que estar resguardados y a nombre de la familia, de los miembros de la familia. Los bienes que sean de la empresa, pues definitivamente tendrán que ser o tendrán que estar a nombre de la empresa. Ahora bien, sí es importante también señalar que, por ejemplo, las acciones de la empresa es parte del patrimonio. No obstante, por ejemplo, si tienes un coche que es de la empresa, no es parte del patrimonio. Entonces, es importante hacer esa división e incluso es una de las cosas que ayuda mucho tener un inventario. Y es el primer paso cuando empiezas con el family, el hacer el inventario de los bienes para determinar cuáles los movimientos que tenemos que hacer para que verdaderamente sea parte y considerado dentro del patrimonio familiar. Bueno, aquí por parte nuestra, por parte de Saeta Consulting, teníamos previsto más o menos este tiempo, pero evidentemente tenemos abierto absolutamente a las preguntas que quienes están en el auditorio quieran formular. Aquí hay un comentario, es más un comentario que una pregunta, pero que sugiere que en caso que para evitar conflictos, una es no tener copropiedades para que todo esté bien delimitado, y la otra que me parece muy sui generis es sacar a bolsa la empresa para que ya tenga que ser muy transparente y la familia no pueda estar disponiendo. No sé qué piensan ustedes de este comentario. ¿Qué creen? A ver, bueno, yo voy a comentar en general. De la primera parte no tengo mucho que decir. De la segunda, el proceso para sacar a una empresa a cotizar en bolsa es muy complejo. Yo te diría que necesitan garantizar que tienen los órganos de gobierno corporativo perfectamente bien alineados al Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, que son las reglas prácticamente las reglas de operación que utiliza la Bolsa Mexicana de Valores. Y eso implica un trabajo muy, muy, muy fuerte. No solamente se trata de documentar, de revisar procesos al interior, procesos me refiero a operativos y administrativos al interior de la empresa, sino también hablar de los órganos de gobierno corporativo de acuerdo a lo que solicitan estas mejores prácticas. Y si bien puedes entrar a la bolsa, a la lista, alistarte en la bolsa, digamos, sí tienes que decir en cuánto tiempo
Bueno, primero, demostrar que ya estás en un proceso de alcanzar digamos, un gobierno corporativo formal, holístico, completo, etcétera, y dar un tiempo específico en cuanto, para su cumplimiento. Te van a estar auditando, evidentemente. Entonces, eso es, desde mi punto de vista, como empresa familiar, no una empresa familiar en general, es complejo, pero sí es una gran posibilidad de transparencia, porque eso es lo que busca el gobierno corporativo a través de la bolsa, que todas las empresas sean transparentes, que todas las empresas sean confiables. Ese es mi punto de vista. Está bien. Bueno, quisiera invitarlos a que si alguien quiere hacer un comentario o quiere formular una pregunta, que nos diga, podemos abrir el micrófono si es que quiere hacerla de manera oral o la puede poner en el chat con mucho gusto. Y en el caso de que no hubiera otras preguntas, salvo que ustedes quisieran hacer algún comentario final, podríamos concluir la sesión. No sé si ustedes quieren hacer alguna recomendación final para quienes son parte de una familia empresaria o para quienes son parte de los directivos de una empresa familiar. A ver, Mayra, ¿qué recomendarías? Pues yo creo que, digo, siempre es bueno tener una buena administración del patrimonio. La primera recomendación es hacer un análisis de conciencia de si está adecuadamente delimitado el patrimonio de la propiedad de la empresa y ver las opciones. Hacer el inventario de los bienes siempre es el primer paso y es lo que nos da a lo mejor la pauta para determinar si verdaderamente contamos con el soporte legal, si se está trabajando de manera correcta, incluso en hacer crecer el patrimonio con esa diferenciación con el de la empresa. Y pues bueno, hay muchas opciones para el tema del Family Office. También no necesariamente es que se pueda tener o soportar el costo, no todas las familias tienen a lo mejor la opción de tener un abogado, un administrador, un contador, pero sí que se acerquen a lo mejor a firmas como nosotros que podemos ayudarlos a la administración de todo el family en general. Jesús. Sí, claro, gracias. Mira, de mi parte el comentario sería que en primer lugar hay que enfrentar lo que es inevitable. Y en temas de gobierno familiar, lejos de que lo llamemos familiar o corporativo, el tema es que hay que institucionalizarnos, hay que profesionalizar la empresa. Los empleados se lo merecen, los clientes y los proveedores se lo merecen, nuestros accionistas se lo merecen también y evidentemente nuestra familia, si es que queremos continuar con un legado. Mi invitación sería a que por lo menos reflexionen, o sea, eso sería el gran paso, es que aquellas empresas que ya están involucradas en cuestiones de gobierno familiar o de gobierno corporativo, pues que sigan. Es trabajo arduo, pero hay que seguir. Y aquellos que todavía no se han involucrado mucho, pues mi invitación es a que reflexionen, a que se empapen, a que sigan en las redes. Ahora hay mucha información de empresas familiares, de todo tipo, y solamente que tengan cuidado con quién lo comparten, pero en general hay buena información en las redes que pueden ayudarlos. Lo importante aquí es que den el paso a que busquen la institucionalización de su empresa. Una respuesta a las dos últimas preguntas aquí. Primero, sí estará grabada la charla en la página de la empresa. La podrán revisar en www.saetaconsulting.com. Y la segunda, que se refiere a los temas de si se quiere vender o no se quiere vender la empresa.
Realmente, y es lo que acaba de comentar Jesús, si el propósito, ya sea porque nadie en la familia se quiera hacer cargo de la empresa o por la causa que fuera, si se quiere vender la empresa a un tercero, es mucho mayor el valor que se puede obtener si la empresa se ha previamente institucionalizado y tiene documentados sus procesos, tiene un gobierno familiar y tiene una estructura de gobierno corporativo que respalda a la operación de la empresa. Y se han registrado los intangibles y se han registrado todos los valores que corresponden a la empresa. Cuando eso se hace, evidentemente el valor que se puede obtener en una venta a un tercero es mucho mayor. O sea que todos estos procesos no son exclusivos de la empresa que quiere trascender dentro de la familia. Son importantes también para la empresa que se quiere vender. Y han habido muchísimos casos de empresas que comienzan con un servicio, como hicieron WhatsApp, como hicieron mucha gente, y terminan vendiendo una empresa en millones o en miles de millones de dólares porque está bien estructurada. Eso es importante y es bueno que todos lo tengamos en cuenta. Pues si no hay otra cosa adicional, agradezco muchísimo a Mayra, a Jesús, a Leticia por esta participación y a todos ustedes por habernos acompañado en este seminario. Pueden revisar la grabación en la página y pueden estar al tanto de los nuevos seminarios que haremos, igual entrando de vez en cuando a la página, suscribiéndose a nuestro newsletter o simplemente estando en contacto con nosotros de alguna forma, escribiéndonos o revisando los tweets, etc. Les agradezco mucho y que tengan una excelente tarde.